En el fútbol, ninguna camiseta pesa tanto como la albiceleste. Esta no es solo una selección, es la expresión del alma de un país, apasionada, talentosa y eternamente dramática. Durante 36 años, Argentina vivió en un purgatorio de promesas rotas. Heredaron la gloria de Maradona y la transformaron en una carga insoportable. Vieron a su Mesías, Lionel Messi, cargar con ese peso hasta el límite. Esta es la historia de una selección que tuvo que perderlo todo, que tuvo que convivir con el fantasma de su propia historia, para finalmente reescribirla. Este es el relato de cómo Argentina, la selección más dramática del mundo, pasó del trauma eterno a la gloria inmortal. Tras el milagro de Diego Armando Maradona en el Azteca, Argentina se encontró con una verdad incómoda: el listón estaba demasiado alto. El genio de Diego no solo les dio una copa, les dio un fantasma. A partir de ese momento, la camiseta albiceleste llevaba una pregunta: ¿y ahora quién será el nuevo ídolo? Generaciones enteras de jugadores brillantes, desde el Batigol hasta Riquelme, entraron en un ciclo de promesas que nunca se cumplían. Cada mundial era una nueva esperanza, y cada eliminación, un luto nacional. La selección estaba destinada a un destino peculiar: ser la nación más talentosa sin poder alcanzar la corona, viviendo para siempre bajo la sombra inalcanzable de su propio Dios. El peso de la historia recayó sobre los hombros de un niño prodigio, Lionel Messi. 4 veces llegó a la final. 4 veces vio cómo la copa se le escurría de las manos. En 2014, el mundo vio la foto más dolorosa del fútbol: Messi, al lado del trofeo que lo definía, con la mirada perdida. Las críticas en su propio país se volvieron brutales. Lo acusaban de no sentir la camiseta, de ser un catalán más que un argentino. El clímax del trauma llegó en 2016. Tras perder su tercera final consecutiva, Messi renunció a la selección. Argentina había quebrado a su propio genio. El país se había condenado a sí mismo al ver a su héroe de rodillas. Pero el fútbol, como la vida, siempre ofrece una segunda oportunidad. Tras la renuncia de Messi, la selección se reconstruyó desde el escepticismo, liderada por un cuerpo técnico inesperado. Era un equipo sin glamour, pero con una feroz garra y una lealtad absoluta a su capitán. El trauma se rompió en el Maracaná, contra el rival más odiado. En la final de la Copa América 2021, un gol de Ángel Di María le dio a Messi su primer título con la selección mayor. Fue un exorcismo nacional. La generación de la frustración, liderada por su 10, finalmente había ganado. La carga se había aligerado. El último capítulo fue la obra maestra de la agonía. Tras una derrota inicial y humillante, Argentina se convirtió en una máquina de supervivencia. Contra Francia, en la final, el país vivió una montaña rusa de infarto. De tener el partido ganado, a ver cómo Mbappé lo empataba 2 veces. El sufrimiento no era opcional. Pero en el último segundo, la pierna de Dibu Martínez obró el milagro, y el penal de Montiel sentenció la historia de 36 años de espera. El eterno purgatorio había terminado con un final de película. Messi besó la copa, y al hacerlo, no solo completó su leyenda, liberó el alma de un país. La selección argentina nos enseñó que la grandeza no se mide en la facilidad de la victoria, sino en la fuerza para levantarse del fracaso. Y en el fútbol, no hay nada más épico que eso. En Argentina, el fútbol no es un deporte, es un estado de ánimo. Y la selección argentina no juega con 11, juega con 46 millones. La hinchada, el famoso jugador número 12, no solo alienta, exige, presiona y a veces se desmorona. Son el motor más potente y la crítica más despiadada. Esta es la historia de la mística argentina. ¿De dónde viene esa pasión brutal? ¿Cómo influyó en los genios como Maradona y Messi? Y cómo la identidad nacional se fusiona con la camiseta albiceleste. Porque para entender el fútbol argentino, tienes que entender la locura que sucede fuera de la cancha. La pasión argentina nace en el potrero, el campo de tierra donde el fútbol se aprende con el cuerpo y el alma. El jugador argentino no solo juega, lucha. Esa garra, la picardía y el regate imposible es lo que el hincha exige ver en la cancha. El aficionado argentino no acepta la derrota digna, solo acepta la entrega absoluta. El fútbol se convirtió en el espejo del país, una mezcla de talento inigualable y una frustración crónica. Si en Europa se juega con la táctica, en Argentina se juega con el corazón en la mano. Y ese sentimiento se traslada, con una intensidad brutal, desde las gradas hasta el vestuario. La obsesión del hincha casi rompe al mejor jugador del mundo. La hinchada le exigía a Messi no solo goles, le exigía sangre, rabia y el fuego de Maradona. Lo acusaron de ser frío, de no sentir la camiseta. Esta presión mediática y popular, esta necesidad de un héroe que fuera tan pasional como ellos, casi provoca el retiro de Messi en 2016.
El jugador número 12 pasó de ser el apoyo a ser el verdugo. Solo cuando el público reconoció su error, cuando empezó a gritar, "El que no salta es un inglés", con una nueva convicción, fue cuando Messi se sintió liberado. Demostró que la hinchada argentina tiene el poder de elevar a los héroes y de destruirlos. El verdadero motor de la selección se encuentra en la lírica y el ritmo. Los cánticos argentinos son un fenómeno cultural único. Son historias de vida, de barrio y de rivalidad, convertidas en himnos de guerra. En Qatar 2022, la hinchada se convirtió en un ejército de color celeste y blanco. El famoso cántico Muchachos no era solo una canción, era un pacto, una promesa colectiva que se cantó hasta el desgarro. Era una ola de sonido y pasión que no te permitía dudar. Esta mística, esta capacidad de transformar cualquier estadio en una cancha de Buenos Aires, fue lo que finalmente liberó a la nueva generación de jugadores, dándoles la energía necesaria para superar la agonía. El momento en que Montiel pateó el penal ganador en Qatar fue el desahogo de casi 4 décadas de dolor. La celebración que siguió no fue solo por una copa, fue por la liberación del alma. El jugador número 12 finalmente pudo gritar sin la sombra de la crítica. Esta hinchada no conoce el término medio. Es la pasión más pura y el amor más incondicional que existe en el fútbol. La historia de la selección argentina es, en última instancia, una historia de amor tóxico, donde la exigencia era el precio del amor. Y al final, ese amor, llevado al límite de la locura, fue lo que los hizo inmortales. En el fútbol, no basta con ser bueno, hay que ser el mejor. Y para ser el mejor, Argentina siempre necesitó un enemigo. Las rivalidades no son solo partidos, son la chispa que enciende la pasión nacional y el combustible que forja el carácter de la selección. Sin la sombra de un gigante, sin la herida de una batalla histórica, el triunfo no sabe igual. Hoy vamos a revivir las 3 grandes guerras del fútbol que definieron la identidad, la garra y la épica de la selección argentina. Prepárense para cruzar la línea, porque estos partidos se jugaron, y se siguen jugando, con mucho más que un balón. Ninguna rivalidad en la historia del fútbol tuvo tanto peso. 4 años después de la Guerra de las Malvinas, el cruce en cuartos de final de México 86 no era un partido, era una venganza deportiva. El ambiente estaba cargado de resentimiento y una necesidad visceral de honor. Y allí apareció Diego Armando Maradona, el héroe perfecto para una batalla épica. Primero, nos dio la mano de Dios, un acto de viveza criolla necesario para nivelar la balanza. Y luego, nos regaló el gol del siglo, la perfección y el arte puro, el acto individual más grandioso jamás visto. Pero el enemigo más constante, más cercano y más doloroso, es Brasil. Son el espejo y el rival a vencer por definición. Es la eterna disputa entre la elegancia técnica del juego bonito y la pasión visceral de la garra argentina. Cada encuentro es una final no oficial. La frustración de Argentina ante Brasil en la Copa América se repitió dolorosamente. Pero el guión del destino, por suerte, se reescribió. La final de la Copa América 2021 en el Maracaná fue la catarsis que la selección necesitaba para cambiar su historia. Vencer al eterno rival, en su casa, y darle a Messi su primer título con la mayor, no solo fue una victoria, fue la confirmación de que esta selección podía ganarle a cualquiera. En el camino a la gloria, Argentina inventa sus propias batallas. En Qatar 2022, el partido contra Países Bajos se convirtió en la confrontación más explosiva y sucia del torneo. Fue la prueba de que el carácter argentino se forja en el conflicto. La viveza criolla se manifestó en el desahogo de Messi increpando a Van Gaal y en el gesto legendario. Esta no fue una rivalidad de décadas, fue una rivalidad que nació y murió en 120 minutos, demostrando que la presión extrema hace que el argentino juegue con la rabia. El enemigo, en este caso, fue la barrera psicológica que el equipo tuvo que romper a base de carácter y coraje. La selección argentina es la suma de sus batallas. La épica de Maradona, la frustración contra Brasil y la rabia de Qatar. Los grandes rivales no solo les dieron dolor, les dieron el carácter de campeones. Cada final perdida, cada batalla ganada, fue un paso para forjar un equipo que sabía que para ganar, tenía que sufrir. Las rivalidades no son solo una parte del juego, son el alma del fútbol argentino. Y en la victoria final de 2022, no solo se venció a Francia, sino a la sombra de Inglaterra, al dominio de Brasil, y a la presión de la historia. Todos recuerdan a Maradona y a Messi. Pero la gloria argentina no se escribe solo con genios, se escribe con héroes anónimos. Con esos jugadores que entran en el momento más oscuro, cuando la presión es insoportable, y se convierten en leyendas en un solo segundo. ¿Qué tienen en común? Ninguno era la portada, pero todos tenían el destino en sus pies. Hoy vamos a viajar a través de los giros repentinos de la selección argentina, los héroes inesperados que, desde el banco o la sombra, se robaron el protagonismo para salvar a una nación y cambiar,
para siempre, el curso de la historia. En México 86, el mundo entero estaba pendiente de los pies de Maradona. Pero en la final, cuando Alemania Federal empató y el fantasma de la derrota regresó, el gol de la victoria no fue del genio, sino de su socio silencioso, Jorge Burruchaga. En el minuto 84, Burruchaga corrió como si su vida dependiera de ello, recibió el pase filtrado y definió con la calma de un asesino a sueldo. Su gol no fue el más vistoso, pero fue el más importante de esa era. Demostró que, incluso con un dios en el campo, el destino de Argentina dependía de la valentía de los jugadores de reparto. Burruchaga, el obrero, se hizo inmortal. Para Ángel Di María, la selección había sido un tormento. Lesionado en 2014, fuera de las finales de 2015 y 2016. La prensa y la afición dudaban de su presencia. Pero en la final que más importaba, en el Maracaná, contra el eterno rival, el destino le dio la revancha. El gol de Di María en el primer tiempo fue un acto de redención pura. Fue la vaselina perfecta que rompió la maldición de 28 años sin títulos. Él liberó la presión que asfixiaba a Messi y a todo un país. Demostró que, a veces, la victoria se la merece el que más ha sufrido para alcanzarla. Argentina no siempre tuvo grandes porteros. Pero en 2022, apareció el antihéroe que necesitaban, Emiliano "El Dibu" Martínez. El Dibu no solo paró balones, paró el tiempo y la ansiedad. Con su carácter explosivo y su show en los penales, se convirtió en el muro psicológico de la selección. Pero su momento inmortal llegó en el minuto 120 de la final contra Francia. En la final con el marcador 3-3, Kolo Muani quedó solo contra la portería. Pero el Dibu, con la pierna extendida, evitó lo inevitable. Esa atajada no fue suerte, fue el destino. Fue el milagro que le permitió a Argentina llegar a los penales y escribir su final feliz. La última palabra, la firma en el cheque de la gloria, no fue de Messi, sino de Gonzalo Montiel. Un penal definitorio, después de todo el drama, el sufrimiento y el caos. Montiel caminó con el peso de 36 años, sabiendo que era el hombre que podía coronar o condenar a su país. El disparo fue impecable. La selección argentina nos enseñó que el guión de la épica siempre guarda un lugar especial para los que nadie esperaba. Porque la historia del fútbol no la escriben solo los elegidos, la firman los valientes. Había una profecía en el fútbol: el mejor jugador de la historia debía ser el campeón del mundo con su selección. Para Lionel Messi, la vida le dio todos los récords, todos los trofeos, todos los balones de oro, menos uno. La Copa del Mundo con Argentina no era solo un título, era la única pieza que faltaba para fusionar al hombre con el mito. Durante 2 décadas, fue la sombra de Maradona la que lo persiguió, recordándole la única batalla que no había ganado. Hoy vamos a analizar el último gran acto de la leyenda, cómo Messi se despojó del peso de la historia, cómo lideró un equipo de amigos y finalmente, cómo conquistó la única cumbre que le quedaba por escalar. El genio de Messi fue una bendición y una tortura para Argentina. Si Maradona fue el líder caótico, explosivo y perfectamente imperfecto, Messi era la perfección tranquila. Esta diferencia, esta falta de barro en sus botas, fue la munición de los críticos. No bastaba con ser el mejor, tenía que ser el otro Maradona. Esta comparación injusta, el peso de 2 dioses en el mismo panteón, casi quiebra al Mesías. El trauma de las finales perdidas demostró que el fútbol, a este nivel, es una batalla psicológica. Messi tuvo que irse para entender que, para ganar, no tenía que ser Maradona, tenía que ser él mismo. La narrativa de la Copa se convirtió en la última misión del héroe que necesitaba completar su viaje y la selección de Argentina se despidió con la que posiblemente sea la mejor actuación individual en una final en la historia del fútbol. El 18 de diciembre de 2022, el fútbol finalmente encontró la paz. La victoria de Messi en Qatar no fue solo un triunfo argentino, fue la victoria del romanticismo deportivo. La profecía se había cumplido. Al besar la copa, Messi no solo se coronó, liberó a su país de la sombra de Maradona y consolidó un legado que va más allá de los títulos. Él demostró que se puede ser el más grande de la historia con una sonrisa humilde. La historia de la selección argentina ya no es la carga de la historia, sino el ejemplo de la perseverancia. Y el último baile fue la prueba de que, a veces, el destino espera a los elegidos para firmar la obra de arte perfecta.